cuando pasó el 29 de mayo, la primera vuelta, se vio. Yo estaba mirando, me quedé hasta tarde mirando los discursos de Petro y de Francia Márquez y estaban como medio tristes, ¿no? Y muchos de los comentaristas en Colombia estaban tuiteando, haciendo sus memes y todo. Y los próximos días Petro quedó con todos los argumentos que no era coherente, era como cada día otro argumento contra Rodolfo Hernández. No, Rodolfo Hernández es corrupto. No, Rodolfo Hernández es uribista. No, Rodolfo Hernández es machista. Y alguien ha puesto un trino y dijo: oye, Petro está a punto de decir que realmente ya la amenaza Castro chavista es Rodolfo Hernández, ¿no? So, va un poco con eso. Bienvenidos al Border Wars Podcast. Somos el número 1 podcast de todas las Américas, el único podcast que es bilingüe. Y le digo que es el número 1 podcast porque tenemos invitados de lujo como lo que es Sergio de la Peña, ya un veterano del podcast de Border Wars, y nuestro colega que nos iba a acompañar, creo que en la segunda y tercera podcast sobre Venezuela, pero por otros motivos no pudo, y ahora está con nosotros Leonardo Coutinho. Podía presentarlo a Leonardo Coutinho por media hora, pero lo único que digo es que Leonardo Coutinho, vamos a hablar un poco de su perfil, todo su background, pero más que todo es el autor de este libro, que creo que es uno de los libros más importantes en portugués de todo Brasil y obviamente también en América Latina, que ha sido traducido informalmente por otras personas en otros países a español. Se llama Hugo Chávez o Espectro. Se trata de, no solo de Venezuela, se trata de la región y la red, lo que es Venezuela. Leonardo, ¿cuándo se publicó? 2018. 2018. Entonces, ya tiene buen tiempo, pero es un buen libro. Y estoy muy honrado que nos puedes acompañar. Mira, lo que vamos a hacer hoy es, y me gustaría hacer esto de vez en cuando, ¿no? Nos agrupamos, tal vez invitamos a José Gustavo, si Pacho Santos quiere venir, o quien sea, pues, agrupamos para hablar de América Latina, desde la perspectiva de Estados Unidos, pero también desde la perspectiva de la región. Y bueno, yo creo que en América Latina no hay nada en este momento más urgente, digamos, que las elecciones en Colombia. Claro. Tenemos la segunda vuelta que viene el 19 de junio. Y obviamente después de esa fecha vamos a tener un nuevo presidente y un cambio, porque los dos candidatos que van a la segunda vuelta representan de cierta forma un cambio a lo que es la política de Colombia. So, déjame repasar un poco qué pasó el 29 de mayo, qué pasó en la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Había alrededor de 21,7 millones de votantes que votaron en las elecciones. Yo creo que eso representa es más bien el más alto nivel de votación que ha tenido Colombia en mucho tiempo. Una abstención de 45%, que a pesar de suena alto, no es realmente muy alto en contexto de lo que es la votación en Colombia. El senador Gustavo Petro terminó como el principal, el más votado, con 8,5 millones de votos, 40% más o menos, seguido por el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con un poco más de 5,9 millones de votos, 28% más o menos. So, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro van a ir a la segunda vuelta. Mi primera pregunta sería para ustedes dos, y bueno, podemos empezar con Leonardo, es ¿cuál es tu interpretación de lo que pasó? Para muchos fue una sorpresa, porque muchos esperaban Federico Gutiérrez contra Gustavo Petro. ¿Fue sorpresa para ti? ¿Qué fue tu interpretación? En parte sí, fue sorpresa por Hernández, ¿no? Yo no esperaba que la votación en él fuera tan grande y tan expresiva hasta el punto de llegar a la segunda vuelta. Pero las semanas anteriores estaba hablando con nuestros amigos en Colombia, aprendiendo un poco sobre la elección en Colombia, porque soy brasileño y es muy diferente el proceso. En Brasil la votación es obligatoria, el ciudadano necesita ir. Y mismo así hay una abstención más o menos 20%. Es fuerte. Claro, porque es obligatorio. ¿Y qué pasa si abstengas en Brasil? Hay que pagar una pequeña multa. Si no paga, no puedes sacar el pasaporte, no puedes hacer el servicio militar, muchas restricciones, pero una multa muy, muy pequeña. Pero me llamó la atención esto. Yo he tenido una conversación con Chacón y con nuestro amigo coronel
Y yo les preguntaba y yo hice una cierta predicción que yo pensaba que la gente votaría mucho más do que las elecciones parlamentarias, que era la referencia que la gente tenía para los institutos, los centros de las encuestas, todos los estudios que diseñaban, dibujaban el escenario electoral. Y se pasó esto. He citado un ejemplo muy interesante. Es la primera vez en los 20 años que he tenido una adhesión de electores tan grande en Colombia. Colombia es conocido por tener índice de abstenciones más grande que 55%. O sea, más de la mitad de los electores no van a votar, pero esta vez fue diferente, porque mi interpretación es que la gente estaba por miedo, Los antipetristas, digamos. Claro, Sí. porque la gente de Colombia tiene la memoria muy reciente de lo que fue la experiencia con la FARC, las experiencias y en este momento tiene la memoria caliente con la cosa que pasa con el vecino Venezuela. Porque Colombia es el país que más recibió venezolanos, el país que más tiene los efectos directos de la crisis de Venezuela. Entonces, cuando uno dice, mira, Petro tiene políticas que se acercan a Chávez y por más que Petro diga, no soy Chávez, no soy igual a Maduro, no soy socialista, pero en los días que anteceden a las elecciones, estaba Lula en Brasil pidiendo votos para Petro, Nicolás Maduro en Venezuela pidiendo votos para Petro, el Foro de São Paulo oficialmente, las páginas en los medios, pidiendo votos para Petro. Toda la gente se asombra. Entonces es posible que la gente reaccionó por preocupación y miedo para que Colombia siga un camino muy parecido con la izquierda. Y otro es también hay que considerar la gente que está harta con la derecha tradicional, así vamos a decir. Y tal vez lo que se conoce en Colombia como el uribismo. Exacto, el uribismo. Y por esto tal vez sea la explicación de Hernández, porque Hernández surge como una respuesta anti-Petro y anti-uribismo. Entonces, Colombia es un escenario muy interesante. O sea, hay que mirar esa segunda vuelta con este personaje que nadie conocía muy bien como una respuesta del pueblo que no quiere el radicalismo de Petro y la izquierda y tampoco quiere el modelo antiguo, quiere hacer una reforma y así yo he visto esa elección y he visto como interesante porque ahora los colombianos tienen adelante un escenario en que van a escoger entre la incerteza de que es un riesgo, sí. Y el pasado, el atraso. Entonces, el riesgo, el atraso. Entonces, tiene esos dos. Es un escenario interesante y por esto eso es novedoso para la región. Sí, no, estoy de acuerdo. Sergio, bueno, tú y yo estábamos en la Bicentenario de Colombia, que lo celebraron aquí en Washington, en la embajada. Bueno, la embajada de Colombia hizo una fiesta muy linda, muy grande en el Kennedy Center, donde tuvieron prácticamente un concierto de diferentes bandas de Colombia. Pero yo creo que mi impresión, no sé si fue la suya también, era de que la mayoría de personas que estaban ahí, que eran mayormente colombianos que viven en la zona o trabajan en la zona y de la embajada, tenían esa sorpresa también. Creo que muchos de ellos pensaban que iba a ser Federico Gutiérrez y es más, muchos de ellos creo que también tienen conexiones con diferentes de los partidos tradicionales, digamos, de Colombia. Entonces muchos de ellos estaban con sorpresa de que Rodolfo Hernández iba a ser, el candidato para la segunda vuelta. ¿Cuál fue su reacción, Sergio? No, yo también estoy de acuerdo con ustedes que fue una sorpresa que Rodolfo Hernández tuvo tanto éxito. No se esperaba, pero asimismo la gente está preocupada de lo que puede introducir un presidente Petro, obviamente, por todas las razones que ha mencionado Leonardo. Y obviamente aquí en los Estados Unidos también hay la preocupación de la relación entre Colombia y los Estados Unidos, que fue la razón por la cual se hizo el Bicentenario, porque se sabe que la relación entre ambos países, nuestros países, es fuerte. Es una que es muy reconocida por toda América Latina y es una que debe de permanecer y debe tener su fortaleza. Casi todos que analizan una potencial relación entre un presidente Petro y los Estados Unidos sería diferente por las razones que hemos mencionado de que es una persona de la izquierda y eso está claro. Y no solo de izquierda, pero a la más extrema de izquierda. Claro, fue guerrillero. Exacto. Entonces eso obviamente preocupa a la gente.
Y ya hemos visto que en el resto de América Latina tenemos otros presidentes que tienen esas tendencias y al momento han tenido mucho fracaso. Por ejemplo, en el caso de Chile, la popularidad del presidente Boric no es muy alta. El presidente Castillo ya lleva 2 atentados de sacarlo de su cargo. Así que esto... Dos esfuerzos. Disculpa, sí. 2 esfuerzos, sí. Por favor. Dos atentados a impeachment, sí. Por decirlo así. Y ha sobrevivido los 2. Pero lo que se está viendo es que la izquierda no está dando buenas soluciones. Así que lo que ahora está en juego es qué tanto se analiza eso con lo que está pasando en Colombia. Y lo que veo de importancia en esta relación para los Estados Unidos es que permanezca la institucionalidad de lo que hemos ya hecho en conjunto. Y otra de los fracasos que tuvo, o de las dificultades que tuvo el presidente Duque, fue que él fue atacado, por decirlo así, por el asunto del COVID. Así que eso redujo el potencial económico de Colombia significativamente. Se ve la inseguridad, hubo el Tratado de Paz, pero mucha de la gente que estaba involucrada con las FARC determinaron que era más beneficioso quedarse en campo, en campaña, en el producto de la droga y en la manufactura de dicha droga. Entonces todo eso tiene un impacto porque la gente dice, bueno, tuvimos el proceso de paz, pero la delincuencia continúa. Tuvimos a COVID, quedamos encerrados, no tuvimos libertad, había gente que no podía trabajar y luego todavía sí seguían con el problema de la inmigración que viene de Venezuela. Quedamos con ese punto de COVID porque realmente si miramos esto de la perspectiva de los que han gobernado durante la pandemia, claro, casi todos han sido derrocados en su reelección, sí, o temas así. Obviamente el presidente Duque no va a presentarse a la reelección, pero de cierta forma Federico Gutiérrez era visto, por lo menos se puede decir, como alguien que representa un poco la ala del presidente Duque, otros partidos y otros partidos que están más de la tradición política en Colombia. Esto es interesante porque puede cambiar con presidente Bolsonaro en Brasil, ¿no? Él ha gobernado durante la pandemia, ahorita está arriba en las encuestas, falta tiempo para Brasil, pero... parte de eso, lo que quería puntualizar es cuánto de la pandemia tú crees que afectó en este punto de que, digamos, si tú estás gobernando durante la pandemia es prácticamente garantizado que no vas a tener mucho éxito en el futuro políticamente. Mira, yo lo que veo de la pandemia es no tanto que fue la pandemia, sino fue el efecto que tuvo la pandemia en la economía, porque la gente no podía trabajar. En muchos casos. Pero Colombia ha reportado un poco positivo de la economía en sí. Sí, pero acuérdate que esto ya lleva más de 2 años, así que inicialmente como el primer año y medio fue impactado significativamente porque la gente no podía salir al trabajo y estaba bajo cierto tipo de control y la gente obviamente perdió muchas ganancias durante ese tiempo, los sueldos fueron limitados y la gente piensa en cómo me impacta a mí la economía y fue impactada una gran porción de la sociedad colombiana. Entonces, eso es algo que es muy difícil tratar de superar. Uno le puede explicar a la gente que esto es lo necesario que tenemos que hacer para superar. Lo que dicen al final, la gente vota con su bolsillo. Claro, sí, que sí. Y mira los efectos que ha tenido en el mundo. Sí. Y luego ahora, mira, por ejemplo, para agregarle todo esto y antes de la elección, tenemos los impactos que vienen de la guerra en Ucrania, que fue más limitada. ¿La cuál? La guerra en Ucrania. Ucrania, ok. Entre los rusos y los ucranios. Entonces, eso también va a tener... Yo escuché la guerra nuclear. No. He perdido algo. No, por favor. Entonces, todo esto que está sucediendo internacionalmente está impactando a la región. Entonces, la gente está viendo... La escasez, sí. La escasez y el potencial escasez que viene, porque se sabe que... un país como Ucrania y Rusia produce mucho del grano que se reparte al mundo, sí. Y el fertilizante, especialmente en la agricultura, va a ser algo difícil. Y cuando se habla de agricultura, estamos hablando del pan de cada día, que va a ser más caro. Sí, absolutamente. Leonardo, tú antes que entrar, porque quiero entrar un poco lo que podía pasar en la segunda vuelta, pero antes de esto, la misma pregunta es, ¿la pandemia tú crees que es un factor grande en las elecciones de Colombia o simplemente es parte del voto de castigo de lo que dio los colombianos?
Puede ser una combinación, pero la pandemia sí, y la pandemia llevó el voto de castigo, ¿no? Sí. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo tuyo de hace unos meses cuando conversamos sobre Trump. ¿Quién era Donald Trump en enero y febrero de 2020? Claro, sí. Es los únicos meses, hemos conversado sobre esto, los únicos meses que yo considero que el presidente Trump tuvo acepto por la comunidad internacional fue en enero y febrero, porque la economía americana estaba alto, estamos creciendo muy bueno. Muchos de los esfuerzos a derrocarlo, a sacarlo por impeachment, fracasaron. A pesar de que lo han hecho impeachment, no han hecho destitución. El juicio que se hizo, ese famoso Russiagate, llegó a nada. Y mató a Soleimani. Entonces, para encima de todo, entonces mandó esa fuerza que muchos quieren ver cuando enfrenta el terrorismo y esas amenazas. Y me acuerdo cuando él dio un discurso, creo que fue a finales de febrero, todos le estaban aplaudiendo. O sea, y me acuerdo que lo que dijo Trump en ese momento, dijo, porque se puede decir que su discurso no es tanto un discurso que da unión, o sea, unifica a la sociedad, un poco polarizante, pero él dijo que yo no voy a unir al pueblo con mi discurso, los voy a unir ganando. Y eso es verdad, la gente cuando ganas, todos estamos felices. Sí, entonces, mira, después ha llegado el tema de George Floyd, el tema del COVID, y ahí todo cambió. Entonces, yo me acuerdo que si las encuestas electorales, los números de la economía, todo indicaban para una victoria de Trump en octubre, ¿no? Y el mismo se pasaba en Brasil, Bolsonaro, y es interesante, voy a citar el ejemplo de Bolsonaro para llegar en Colombia. Bolsonaro asumió el gobierno en enero de 2019, o sea, un año solo antes de la pandemia. O sea, he gobernado un año para sin la pandemia y después todo el gobierno con esto. Y los niveles de aprobación, los indicadores económicos, las expectativas de la población eran altísimas, eran muy positivas. Y todo se cambió. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y cuando comienza la pandemia, empieza esto que el doctor de la Peña dice muy perfectamente, los efectos fueron muy duros al principio. Había el efecto económico, el cierre de todo comercio, de todas las empresas, el crash de la economía general del país, y más do que todo, la gente empieza a morir. Las noticias empiezan todos los días y crea una sensación de desesperanza en la gente. Perú fue el país que más sufrió en nuestra región, ¿no? Entonces, en términos de muertes, per cápita. Per cápita, fue horrible. Y después llega el tema de la vacuna. Cómo los chinos usaron la diplomacia de la vacuna para hacer blackmail con los gobiernos locales. Todo eso, manipularon el escenario. Entonces, los efectos sobre esto fue muy fuerte. Hoy, Lula se hizo muy fuerte en esto porque cuando la gente se vio sola, ¿no? La sensación un poco de ¿cómo se dice? Solitud, soledad, ¿cómo se dice? Soledad. Cuando se ve, perdón, el portuñol. Yo tengo Spanglish, tú tienes portuñol. Así vamos. Cuando la gente se vio así, sola, y no tenía mucha la esperanza, surge la respuesta. Entonces, el precio que Bolsonaro está pagando en las encuestas, un poco o casi todo conectado a la pandemia, porque pasa por la economía en Brasil, que está recuperando, pero mucho más despacio de lo que es necesario. Y en Colombia, al fin, llegando, se pasó muy parecido. Colombia ha tenido un efecto muy grande de la pandemia, pero está sufriendo como toda la región con la inflación de los alimentos, ¿no? Y la combinación de una mala gestión de la pandemia, porque la gente no quiere saber si la pandemia era una novedad y que había sorpresas al camino, que debería entender mejor el proceso. No quiere. Entonces hay el voto de castigo por la pandemia y el voto de castigo por la política antigua. Entonces hay pero la pandemia fue como el anabolizante de todo esto, ¿no? Un ingrediente nuevo que lo que yo digo es que creo que antes de la pandemia, hablando solamente en América Latina y más particular en Colombia, ya había un declive, de cierta forma, de la confianza del público en las instituciones. Esto se ha visto en 2019, tal vez con lo de Chile, Ecuador. Pero la pandemia, no sé cómo se dice, ha sido un acelerador, o sea, ha acelerado mucho ese proceso. Que hubiera tomado 6, 7 años para llegar a este punto, y yo creo que lo hizo en 2, porque el efecto de la pandemia fue tan fuerte, psicológico, económico, sociopolítico.
Pero aterrizamos otra vez en Colombia. Mira, les voy a dar mi opinión y me gustaría escuchar la opinión de ustedes de qué va a pasar el 19 de junio, que viene muy pronto. Mira, Petro tiene un problema, sinceramente, en plena matemática, ¿no? En plena matemática. Porque voy a repasar un poco los votos para que entendamos en qué escenario Petro podía sacar esos votos que necesita. Ahora, empezamos con Rodolfo. Rodolfo sacó 6 millones de votos, un poco menos, pero 6 millones de votos, ¿no? De esos 6 millones de votos, Petro tuvo 8.5 millones de votos. Sumas los 5 millones de votos de Federico Gutiérrez, a Rodolfo, y ya estás en 11 prácticamente, ¿no? Ya de una, ya Rodolfo ya se disparó. El problema es que no sabemos si todos los votos de Fico van a ir a Rodolfo. Ahora, yo no creo que muy pocos, sino casi nadie de los votos de Fico van a ir a Petro, pero algunos de Fico pueden ir en voto en blanco o simplemente no pueden votar porque no quieren aceptar a Rodolfo. La otra parte de esa ecuación es cuántos de los votos que tiene Rodolfo, esos 6 millones, se van a quedar con Rodolfo o pensar que a lo mejor votaron por Rodolfo como voto de castigo, pero ahora no lo piensan tanto. Una estrategia que dicen que es el voto blanco, ¿no? Esa sería una estrategia de Petro, de aumentar el voto blanco, quitando votos de Fico y convenciendo a los, no sé si lo llamo fiquistas, pero los del Centro Democrático, los de los partidos tradicionales, que vayan más al voto blanco, pero no voten por Rodolfo. El contraargumento de eso, que ha sido por muchos de los que son antipetristas en Colombia, ha sido que el voto blanco es un voto por Petro, es equivalente. Si votas por blanco, votas por Petro. El otro escenario sería de Petro, sería de buscar a quitar votos del propio Rodolfo, ¿no? De hacerlo ver como un uribista más, ¿no? Que la maquinaria de uribistas ya está detrás de él. Y yo creo que eso podía funcionar un poquito en el sentido de que alguna gente ha votado por Rodolfo específicamente porque no creen que es parte de esa maquinaria uribista, ¿no? Porque la maquinaria uribista mayormente se va por Fico. Entonces, eso escenario, pero si sumas la matemática, es muy difícil. Digamos que quitamos de Rodolfo 500,000 votos, que es mucho, pero quitamos 500,000, entonces él ya está en 5.5 millones de votos. Digamos que hasta no todos de Fico, quitamos 500,000 de Fico, ¿no? Que no van a votar por Rodolfo, todavía está en 10 millones de votos. Y de ahí sumas a Sergio Fajardo, que no creo que todos los votos de Sergio, que son 800,000, no creo que van a ir a Petro. Más bien Sergio Fajardo mismo ha dicho que de cierta forma considera, aunque recientemente creo que la reunión que tuvieron no fue bien, pero ha dicho que apoya de cierta forma a Rodolfo Hernández. He escuchado mucho de los que están apoyando a Sergio Fajardo decir que prefieren a Petro. ¿Por qué? Porque Sergio Fajardo debía tener alrededor de 8-9% del voto. Sacó solamente 4%. ¿Por qué? Porque las que son de centro izquierda en Colombia que apoyaban a Sergio Fajardo, o digamos que son de centro, que tal vez consideran que Petro es una opción, ya se fueron para Petro. O sea, ya por eso Petro tuvo una alta votación. Los 4% que quedaron muy probablemente no van a ir por Petro, ponen voto blanco, pero no piensan así. Y los pequeños, creo que son como 300,000 algo de los evangélicos que van con John Milton o con Enrique Gómez, ellos muy poco probable que van a ir por Petro. Entonces, regreso a mi punto, que es Petro tiene un problema matemática. ¿Dónde va a sacar sus votos? Entonces, simplemente con esa perspectiva, ahora sabemos que también en las elecciones cualquier cosa puede pasar. Claro. También sabemos que la izquierda en Colombia ha estado creciendo y puede romper otra vez un concepto que muchos piensan que no tienen más votos. Pero ¿dónde lo ven? ¿Dónde ven que va a pasar el 19 de junio? Vamos, Sergio, contigo. Si ves en la previa elección, parece que el señor Petro tiene un cierto cielo. Y ese cielo está más o menos en el 40% máximo, que es lo que recibió de votos en esta ¿Cuánto elección. Petro tenía que recibir en la primera vuelta para mostrar que tiene un cielo más grande? Necesitaba por lo menos un 45. Sí, es lo que estaba pensando, yo sí. pienso que más de 45, y entonces sí. Yo creo que ¿tú crees que ellos esperaban tener más de 45? Porque en la noche ellos se veían deprimidos, se veían como tristes, sí. ¿no? Porque creo que en su mente, tal vez no iban, obviamente querían ganar la primera vuelta, no sé, necesitaban más de 50. Muy difícil, pero por lo menos más de 45 creo que estaban pensando. Sí. Y entonces acuérdate que la última elección también estuvo más o menos al mismo nivel. Así que eso parece que es un cielo que no puede superar.
Esa es una de las cosas que tenemos que tomar uno en cuenta. Otra cosa es que los colombianos han sido muy hábiles en aprender lecciones de las previas elecciones que han tenido los otros vecinos. Por ejemplo, lo que sucedió en Chile cuando tuvieron la violencia en las calles y la destrucción de las estaciones de metro y los supermercados y todo eso en el 2019. Y luego después vieron lo que estaba sucediendo en Ecuador. Ellos analizan todo eso y ellos se preparan. Los mismos desastres no sucedieron en Colombia. Hubo desórdenes, pero fue bien controlado. Así que ellos saben más o menos cómo controlar ello. La agrupación que no se hizo en Bolivia, por ejemplo, contra el señor Arce, y luego lo que no se hizo en Chile con el señor Kast, parece que los colombianos ahora están viendo cómo podemos unificarnos ahora. Y me imagino que ese diálogo se está llevando a cabo a este momento con el señor Hernández, porque saben que si el señor Petro puede acumular más votos, porque acuérdate que todavía hay bastante gente que todavía puede votar, porque en una elección como esta, que preocupa a la gente, va a haber más gente votando. Para la elección general es posible que... Y ha sido así. Hay más gente votando que la historia de Colombia. Claro, entonces a lo que voy es que si el cielo está a 40% y luego uno acumula los votos de los demás, del centro izquierda, o de centro derecha, de la derecha, entonces pueden tener un resultado que beneficie al señor Hernández. Y pienso yo que eso puede suceder porque cuando uno ve lo que está sucediendo en el mundo, ya estamos saliendo de COVID, estamos viendo que el impacto que ha tenido la inmigración que ha entrado de Venezuela a Colombia y tener un candidato como el señor Hernández que dice, yo reconozco ese problema, reconozco que Venezuela es un vecino, tenemos que tener algún diálogo con ellos. Ahora se queda a ver qué tipo de diálogo van a tener, pero como son vecinos y son de la misma herencia, acuérdate, Gran Colombia y todo eso, son como un pleito familiar que él quiere resolver, o por lo menos dice que quiere resolver. Entonces vamos a ver qué resultados tiene él, porque él va a llegarle al problema de una distinta variante que no pienso yo que el señor Petro la tenga, porque cuando está recibiendo el apoyo del Foro de Sao Paulo y Maduro y toda esa gente, no pienso que el señor Hernández tiene ese mismo respaldo. Así que lo que yo veo es algo más favorable para el señor Hernández, pero en estas elecciones uno nunca sabe. ¿Tú qué tan cerca crees que va a ser el resultado de 19 de junio? A mí es difícil determinarlo, pero yo pienso que... O mejor dicho, ¿cuántos votos más crees que Petro va a ganar? Ha ganado 8.5 millones en la primera vuelta. Yo creo que en porcentaje va a permanecer en el 40%. Así que eso es lo importante. Su vida se queda con 40%. Los números no importan, lo que importa es el porcentaje. Petro va a acostar, si eso pasa, Petro va a acostarse y creo que va a borrar el número 40 de todos sus documentos, porque históricamente es el hombre de 40%. Claro, pero hay que recordar que en América Latina hay políticos que siguen en la carrera. Mira lo que ha sucedido en México con el señor AMLO. Ahora, él ha dicho, la tercera vez. Si no me equivoco, él ha dicho, puede cambiar de mente, pero él ha dicho que si no gana en esta vez, que se retira de la política. Porque lo que pasa en Colombia y la razón que Petro es senador es que si en la contienda, si llegas en el segundo puesto, automáticamente eres senador. O sea, no tienes que ser elegido. Sabemos que él puede ser elegido, tiene votos, pero sin embargo, así funciona. Entonces, él tenía que renunciar, o si no renuncia, sería automáticamente elegido como senador. Leonardo, ¿qué va a pasar el 19 de junio? Yo creo que la matemática ya explica un poco. Tu explicación es... para mí, yo estoy totalmente de acuerdo. Números nomás, ¿no? Sí, porque no veo cómo Petro crecer. La verdad, tengo la impresión que puede estar abajo de los 40. ¿Por qué? ¿Es posible? Porque si la gente acepta y votar más gente, yo pienso que, mira, yo tengo la sensación que la izquierda tiene más la voluntad de ir movilizarse para intentar hacer Petro presidente. Y el techo de Petro es 40. Es muy difícil que haga más movimentación para hacer esto crecer mucho más. Y si hay una movilización más grande de gente ir a votar, muy probable va a votar por Rodolfo Hernández. Entonces va a ser la diferencia más grande. Pero
¿Cuál la chance de Petro? También está en la matemática. Es intentar el voto blanco, pero también desacreditar la elección. Decir para la gente, yo soy malo, pero el otro es más malo que yo. Y esto es una estrategia peligrosa, pero muy, muy usual entre este tipo de esquemas. No, disculpa que te interrumpa, solo me hiciste recuerdo de algo porque cuando pasó el 29 de mayo, la primera vuelta, se vio, yo estaba mirando, me quedé hasta tarde mirando los discursos de Petro y de Francia Márquez y estaban como medio tristes, ¿no? Y muchos de los comentaristas en Colombia estaban tuiteando, haciendo sus memes y todo. Y los próximos días Petro quedó con todos los argumentos, que no era coherente, era como cada día otro argumento contra Rodolfo Hernández. No, Rodolfo Hernández es corrupto, no, Rodolfo Hernández es uribista, no, Rodolfo Hernández es machista. Y alguien ha puesto un trino y dijo, Petro está a punto de decir que realmente ya la amenaza castrochavista es Rodolfo Hernández, ¿no? Va un poco con ¿quién es el radical? ¿Quién es el nazi? ¿Quién es el fascista? Y todas esas cosas. Entonces, es posible que una parte de la población mire y diga, no voy a salir de mi casa hoy para votar ni para uno o para otro. Entonces, puede pasar. Y esto es yo veo que es la chance que Petro tiene para garantizar que el cielo tenga un crecimiento artificial por medio de la abstención. Sí, y mira, lo que yo creo que va a pasar, yo creo que Rodolfo es su elección para perder. No creo que Petro puede hacer mucho para ganar, pero si Rodolfo tiene que ser algo muy drástico para realmente perder esos votos, porque la única opción que yo veo es que Rodolfo pierde votos, ¿no? Pierde votos, y no creo que el voto blanco va a funcionar. No lo veo probable. Veo muy probable que Rodolfo Hernández sale con la presidencia. Yo creo que puede ser más cerca de lo que pensamos porque hay que también reconocer que la izquierda ha crecido muchísimo en Colombia. O sea, la izquierda está mucho más grande, mucho más fuerte. Y irrespectiva si ganan la presidencia o no. Ya ganaron varias currullas en el Senado, en el Congreso de Colombia, en las elecciones de marzo. Pero lo que yo pienso que va a pasar, y hay que recordar de dónde viene Gustavo Petro. Él viene, como dijo Sergio, de un movimiento guerrillero, pero viene específicamente del M-19. Sí. Y el M-19, a diferencia de las FARC y la ELN, es un grupo guerrillero que se concentra en los sitios urbanos por no reconocer las elecciones de 1970, ¿no? Del primer Pastrana, ¿no? El papá el más viejo Pastrana. Y en ese aspecto yo veo algo parecido pasando, donde gana Rodolfo Hernández, pero senador Gustavo Petro, no reconoce esa victoria. Tal vez no va a hacer un escándalo, ojalá no haga un escándalo, pero no va a decir que este es el presidente de Colombia. No le va a reconocer de una forma legítima, porque el base de Gustavo Petro y todos los antecedentes, justo con lo que hablamos de M-19 y todo, van con esto, van con poner en duda la institucionalidad de Colombia, poner en duda las instituciones mismas de Colombia. Entonces yo creo que ese es el escenario que puede ser muy peligroso en una transición por el hecho de que sabemos que hay bases de ese movimiento que no están, están dispuestos de tomar violencia. Yo lo que pienso en ese aspecto es que tiene que ser una elección donde está dentro de un punto, y eso no lo veo. O sea, tiene que estar muy cerca. Sí, tiene que ser muy cerca. Acuérdate que no, claro, si Rodolfo gana por 10 puntos, ese argumento es... Mira, el presidente López Obrador 2 veces quedó bien cerca y él hizo una protesta, hizo 2 protestas, pero era una elección muy cerca. La última la ganó sin ningún problema. Para que puedan tener ese argumento tiene que ser no, de acuerdo, menos de un punto. No, de acuerdo. O sea, si Rodolfo gana, si ese escenario que más lo que está diciendo Leonardo, y Rodolfo ni siquiera gana el 40%, Petro ni siquiera gana el 40%, y Rodolfo gana más, y la diferencia, digamos, es de hasta 6-7 puntos, difícil hablar así. Sí. Pero lo que yo te estoy diciendo es que yo pienso que, no descarto, eso puede ser realmente el escenario más probable, pero otro escenario B, digamos, es que es muy cerca. Es que es muy cerca por el hecho de que yo, estando en Colombia, he visto que hay un apoyo ahí. Hay petristas y hay un movimiento de izquierda que puede salir con más fuerza. Tal vez no mucho más fuerza, yo no creo que es suficiente para ganar. Pero yo pienso que si la diferencia está entre 2%,
pueden hacer esta carta, pueden jugar esta carta. Pero de ahí hablamos de los constantes, porque no todas las elecciones en Colombia, y esto es un punto que he hecho en varias conversaciones y entrevistas, de que irrespectiva quién sea el próximo presidente de Colombia, el 20 de junio, las amenazas no desaparecen. No. O sea, Maduro sigue ahí en Venezuela, los rusos, los chinos, todo el escenario no cambia drásticamente por las elecciones por sí mismas. Más bien, justo sobre el tema de Venezuela, todos los candidatos, incluyendo a Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y el senador Petro, todos quieren abrir relaciones con Venezuela. Eso sí. Era un constante. Como, digamos, en un presidente de Rodolfo Hernández, ahora yendo que todos estamos más o menos de acuerdo que pensamos que él va a ganar, ¿cómo cambiaría cuáles serían las oportunidades y desafíos en el ámbito geopolítico, geoestratégico, con las amenazas que existen en Colombia y en América Latina? No sé, Leonardo. Un punto interesante es que cuando el candidato Rodolfo habla de restablecer las relaciones con Venezuela, no hace solo, ¿no? El último mes en Brasil vimos varias manifestaciones oficiales. Nuestro canciller y muchos ministros y diputados de la base de gobierno y de oposición están trabajando duro para que esto pase. Dice que no hay más cómo mantener las cosas así. Con Venezuela. Con Venezuela hay que restablecer las relaciones y seguir adelante. Y el señal he venido desde acá. Cuando la Casa Blanca envió esta misión a Venezuela y empezó a hablar de restablecer relaciones, es más o menos como abrir la puerta y enviar un señal para la región de que llegó al fin, ¿no? Yeah. Entonces, el canciller Carlos França, por ejemplo, dice claramente en un testimonio al Congreso que hay que hacer esto. Y Rodolfo, o sea, las amenazas están, y las amenazas están muy fuertes. Por ejemplo, a Rusia, ¿no? Rusia está firmando muchos acuerdos bilaterales en nuestra región y llegó a Venezuela por acuerdos de armas, haciendo acuerdos en el área de petróleo, los campos de petróleo de PDVSA, pero hoy están haciendo muchos acuerdos en el tema nuclear con áreas de desarrollo, de construcción de plantas nucleares o sistemas de generación de energía nuclear. Rusia está llegando muy fuerte a nuestra región y conquistado mucho poder después del inicio de la guerra con la Ucrania, con el tema de los fertilizantes. Lina, lo que estabas hablando de los fertilizantes me parece muy importante porque yo he dicho esto en muchos foros, más bien lo di en discursos. El costo económico de la guerra en Ucrania, yo creo que se va a sentir mucho más en América Latina que en otras partes del mundo. Tal vez África, pero ni siquiera sé las cifras de cuánto depende África. Que es preocupante. Sí. Pero en América Latina, por el hecho que no diversificaron sus importaciones de fertilizantes, muchos han quedado con Rusia, y si no Rusia, China. Esta vez el otro exportador, y hasta con urea específicamente, con Irán. Entonces, fertilizantes, que es un componente muy importante para el sector agrícola, que todavía en América Latina los sectores agrícolas son muy grandes, ha sido de cierta forma dependiente de la alianza REC, lo que llamamos Venezuela, Rusia, Irán y China. En este caso específicamente REC, Rusia, Irán y China. Coméntanos un poco de esto. No, sí, exactamente. Y piense que China es el productor más grande de algunos de los fertilizantes, ¿no? Y es el exportador más grande también. Y Brasil hoy y China he cortado las exportaciones por medio de una trampa. No es una prohibición, pero hicieron un ajuste en las reglas de exportación y se tornaron mucho más estrictos. Y desde octubre del año pasado hay una quiebra muy grande en la oferta de fertilizantes en el mundo. Y ya empezaron a aumentar los precios de los fertilizantes en los mercados internacionales, consecuentemente el precio de los alimentos. Y hoy cuando miramos, China, antes de hacer esto, ha hecho un paso muy silencioso antes de esto. Ha hecho compras muy agresivas de comida en todo el mundo y ha hecho estoques enormes de granos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene una estimación de que
70% de todos los estoques de granos hoy y el mundo está en China. ¿No? Ellos tienen capacidad para... Más o menos lo que están haciendo con oro también, ¿no? Sí. Los rusos también. Sí, y ellos hoy tienen la capacidad para, sin importar un pound de comida, de grano, de alimentar la población por 18 meses. Esto es muy poderoso para ellos como capacidad estratégica para enfrentar una crisis alimentaria, ¿no? En comparativo, estaba hablando con un economista del Banco Mundial, dice que países de África tienen estoques para 2 meses, ¿no? Entonces, no tiene esta capacidad. ¿Cuál es el efecto directo de esto? Hoy, Rusia usa la diplomacia de los fertilizantes para hacer presión en el mundo. O sea, por ejemplo, el caso de Brasil, por ejemplo, es más claro, ¿no? Irán ha hecho esto. Entonces, y Rusia y Irán lo están haciendo conjunto. Sí. Sí, están poniendo presión. Haciendo esto en conjunto y el efecto son estos, ¿no? O sea, hay una evidente cercanía con una crisis un acercamiento de una crisis alimentaria por desabastecimiento, una inflación muy fuerte de alimentos y mucho de esto, las capacidades son para mantenerla, y es un problema. Ustedes los militares saben mucho mejor, cuando falta comida hay posibilidad de disturbios en este país. Entonces, los países, la gobernabilidad es importante para mantener el stock de alimentos. África, por ejemplo... Primavera árabe fue por esto, por falta de comida y todo, sí. La Revolución Francesa también. Mira, hasta luego. Pero también hay lo que se está viendo en Egipto, por ejemplo. El costo del grano ha producido un incremento en el pan que es subsidiado y eso va a provocar todo tipo de problema y en países como Egipto, que son tan grandes, eso es algo que tiene que estar constantemente observando. Sí. Entonces, por ejemplo, para nosotros, vamos a citar el ejemplo de Brasil. Brasil es el productor más grande, exportador más grande de soya, ¿no? Tenemos gran producción, pero la gente de Brasil no come esto, que come son los animales para producción y todo esto. Entonces, tenemos una producción de alimentos muy grande que en la práctica no sirve para comer al día a día, ¿no? Pero esto se hace la exportación, genera fondos y todo esto. Entonces, para nosotros, la necesidad es fertilizante. Por ejemplo, pero para la gente de África, la necesidad es comida. Entonces, la falta de uno representa la falta de otro y se puede generar algo. Y en los países en desarrollo son, en América Latina, todos van a sufrir más, claro. No, pero mira, si uno solo tiene que ver a México, hubo un incremento en el precio de la tortilla, que en México es el pan de cada día, y eso provocó todo tipo de problemas políticos en aquel entonces. Así que aquí en América Latina también puede suceder lo mismo. No, y es algo que creo que ese es uno de los más grandes constantes. Claro. Porque este desarrollo, bueno, no sé si no es la palabra correcta, pero este camino a la inestabilidad en América Latina ya estamos ahí. O sea, América Latina, irrespectiva a las elecciones y los políticos, está en un punto, yo creo que hasta el más inestable que lo he visto en los 20 años que he estado observando la región. Y eso creo que nos va a llevar a situaciones de conflictos, probablemente conflictos internos para empezar, pero cuando son conflictos internos, eso se puede después agravar hacia conflictos con actores externos. Y bueno, el título del podcast, Border Wars, ¿no? El impacto a Estados Unidos va a ser principalmente nuestra frontera. Claro. Hay un dato que no sé si lo vieron, hace recién salió, yo estoy siguiendo mucho los datos de la migración en la frontera sur. Y bueno, todos hablamos en otros momentos sobre qué va a pasar en Perú con Pedro Castillo. Ya es evidente que lo que va a pasar es una inestabilidad política. Perú está llevándose a un punto que es casi ingobernable. O sea, han tenido tantos presidentes en tan poco tiempo. 5 años, exacto. Y no sabemos cuánto Castillo va a durar, porque cada día están presentando. Lo quieren sacar dentro de 2 años. Eso dentro de 2 meses, creo. Bueno, también puede ser otro Pato Rengo. La cifra que ha publicado CPB, que es la agencia que monitorea la frontera, es en los últimos 6 meses, que es año fiscal 2022, han habido más de 8,200 peruanos que han llegado a la frontera. Que no suena como mucho comparado a los centroamericanos y los venezolanos, pero es muchísimo. Es lo más grande de peruanos que ha llegado en los últimos 30 años a Estados Unidos, que significa que es lo que dijimos, ese
inestabilidad económica política que está pasando en Perú, ya se está viendo los resultados, los efectos secundarios que vienen, y eso parte de la frontera. Si eso pasa en Colombia, si eso pasa en Brasil sería una cosa realmente alarmante, porque el nivel de tamaño de la población de Brasil, si un 4% de ese país decida a migrar en grandes números, eso puede estabilizar toda la región. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.